Muy buenas. Hola a todos. ¿Qué tal? Pues bueno, espero no dar mucha paliza con lo que voy a enseñar hoy. Venga, Antonio, dales una lección de estadística a nuestros seguidores. Bueno, Os el vamos a primero, decir, perdona, os vamos a explicar hoy. El tema de hoy es un tema a raíz de cosas que habéis comentado en los vídeos anteriores, que son, pues bueno, sí, sobre todo que parece que existe una idea general de que el motociclismo ahora es más aburrido que antes, de que las carreras son un tostón. Y lo que hemos querido hacer es demostrar, no demostrar todo lo contrario, sino simplemente analizar si eso es cierto. Queríamos ver, mediante datos lo más objetivos posibles, realmente intentar ver si MotoGP había perdido en espectacularidad o no. Porque parece también que el tema de introducir ahora las sprint race es porque falta espectáculo en MotoGP. Y nosotros, al final, hemos hecho un estudio en el que demostramos que en MotoGP en estos últimos años no ha faltado espectáculo, sino que todo lo contrario. Probablemente hayamos asistido a las mejores temporadas de la historia del motociclismo. Entonces, que metamos ahora la sprint race no quiere decir que falte espectáculo. Quizás estamos haciendo un reclamo más para atraer la atención de muchos espectadores que se están perdiendo estos últimos años que han sido brutales, ¿no? No hemos vivido unos años así en la historia del motociclismo, vuelvo a repetir. Entonces, para ello lo que hemos hecho ha sido, hemos hecho un estudio de los últimos 21 años de MotoGP, o sea, desde que MotoGP sustituyó a las 500, que fue en el año 2002 hasta ahora. Hemos hecho un estudio de todas las carreras, todo lo que ha ocurrido a nivel de espectacularidad en estos 21 años. Luego nos hemos centrado en los últimos 10 años para ver cómo realmente ha ido evolucionando desde que empezó MotoGP hasta ahora. Y luego nos hemos centrado en un análisis bastante más profundo y más detallado, donde demostramos, donde los datos que nos arrojan demuestran que realmente en estos últimos 6 años hemos tenido espectáculos del bueno. sí, como vais a ver, es un trabajo de chinos propio de Antonio, pero que es una montaña de datos que hay que analizarlos y que Antonio nos explicará si es capaz despacio. Porque como, como tiene tantos números en la cabeza, los quiere contar todos a la vez. Pero entonces, venga, Antonio, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezar diciendo que realmente nosotros no queríamos buscar defender la espectacularidad de MotoGP. Nosotros hemos hecho un estudio donde los resultados que nos arrojan nos dice que MotoGP es espectacular. Si no Bravo. hubiera salido espectáculo, lo hubiéramos dicho igualmente. De hecho, este primer análisis lo hice, no me acuerdo qué año, 2009 o por ahí fue, y justamente en una época donde MotoGP realmente había perdido bastante emoción, solamente alguna carrera aislada y tal. En aquel momento se demostró que desde en los últimos años el motociclismo había caído en términos de espectacularidad. Y ahora hemos hecho el estudio y hemos demostrado que el motociclismo ha crecido en términos de espectacularidad. También una de las cosas que habría que matizar, hay muchos datos objetivos en los que demostramos qué es lo que es espectacular, pero vamos a concretar qué significa una carrera espectacular o un campeonato espectacular. Eso es lo primero, que es Vale, espectacular. Los adelantamientos, las decisiones en la última vuelta, que es espectacular. vale. Pues espectacular son aquello, hablando a términos de campeonato, cuando llevamos la incertidumbre del campeonato muy al final de la temporada, Vale, sobre ok, todo cuando lo llevamos a la última carrera. También vale. cuando realmente esa incertidumbre del campeón, entre los protagonistas existe una lucha cerrada entre ellos. En este Vale, caso, por ejemplo, en esta última temporada, entre Bagnaia y Quartararo, se han encontrado pocas veces en pista luchando, ¿no? Que la ha habido. Eso sería un término de, por ejemplo, un campeonato espectacular. Podría ser por ejemplo, el campeonato que hubo entre Valentino Rossi y el Jorge Lorenzo en el año 2009, aunque no se llevó hasta el final del campeonato, fue un campeonato espectacular donde hubo muchas carreras que se decidió entre ellos dos. Y hubo una carrera, por ejemplo, la de Cataluña, que se decidió en la última curva. Dos vale, pilotos luchando por un título. bien. Por ejemplo, Dovizioso y Márquez. Dovizioso y Márquez llevaron el campeonato de 2017 lo llevaron hasta la última carrera, Vale, con la incertidumbre venga. hasta la última carrera, y luego también a nivel de espectacularidad, de que el Mundial sea espectacular, es ver carreras espectaculares. Ese mismo año tuvimos carreras tan espectaculares como las de Austria, en la que se decidió todo en la última curva, entre dos pilotos que aparte de luchar por la victoria, luchaban por el título. Por ejemplo, si hablamos de una carrera lo más espectacular posible, podríamos irnos a Silverstone 2019,
cuando Rins le gana a Marc Márquez en la última curva. Esa carrera fue la leche. O sea, todos los que nos gusta el motociclismo pegamos un bote. Eso es muy espectacular. Vale. A partir de ahí, ¿qué le pedimos a las carreras que sean espectaculares? Pues eso, que tengan adelantamiento, pueden ser espectaculares. Lo máximo, que se decida en la última curva. Eso es ya la leche. Veremos ahora en la tabla que sí que existen carreras que se deciden en la última curva. Vamos Bueno, venga, allá. vamos y lo vamos viendo. Aquí está. Vale, estos son los 21 años de MotoGP. Esto simplemente he sacado estos números de forma general para ahora centrarnos en la última década y sobre todo luego en los últimos 6 años, ¿no? Entonces aquí, realmente aquí, para ver que si un campeonato es espectacular, he puesto los títulos que se han decidido en la última carrera. En este caso, en 21 años de MotoGP se han decidido 5 títulos en la última carrera. Esto es como, por ejemplo, en el fútbol, que el campeón de fútbol, después de todo el año de liga, se decida en el último partido. Pero oye, son pocas, ¿eh? O sea, sí, una de las cosas que quiero demostrar es que poquísimas. son muy pocas. 5 de 21 son pocas. Pero hay aquí un matiz. Si cogemos los últimos 10 años, en los últimos 10 años ha habido 4. Ajá. Eso es 4 importante. en los últimos 10 años de MotoGP, 4 títulos mundiales se han decidido en la última carrera. Y 1 en la penúltima. O sea, eso habla muy bien de MotoGP. Eso habla de que todos sabemos que en cualquier tipo de campeonato, sea de la especialidad que sea, una vez que ya hay un campeón, las carreras que restan pierden interés. En este caso, tenemos que decir que el 50% de las carreras, el 50% de los campeonatos, de los 10 últimos campeonatos, eso habla muy bien de MotoGP. De hecho, este mismo 2022, la incertidumbre del campeón se ha llevado hasta la última carrera. ¿Vale? Luego, otro dato importante, las carreras que se han decidido en menos de una décima. Por ejemplo, en estos 21 años de MotoGP, 19 carreras se han decidido en menos de una décima. Hay muy pocos deportes, sobre todo hablando de motor. Yo no creo que haya otro deporte de motor donde se hayan decidido tantas carreras en menos de una décima. Es que es nada. Pero es que luego tenemos un dato que también es muy curioso, que son los podios que se han decidido en menos de un segundo. Tenemos hasta 21 podios, en estos 21 años estamos hablando, desde el 2002 hasta ahora, toda la era MotoGP, 21 podios se han decidido en menos de un segundo. No sé los datos de la Fórmula 1, porque no la sigo de forma tan activa, pero estoy convencido que la Fórmula 1 no tiene 21 podios, quizás ni en toda su historia, en menos de un segundo. Vamos ahora que tenemos estos datos globales, que aquí he puesto más cosas, que la gente luego se meta en nuestra página y que pueda ver esta tabla y se pueda recrear con ella, porque, por ejemplo, tenemos hasta pilotos que logran su primera victoria en la categoría. En estos 21 años ha habido 32 pilotos diferentes que han logrado su primera victoria, 32 protagonistas. Quizá en 21 años se pierda esta magnitud. Vamos a irnos a la tabla de 10 años. Perdona, para que veamos 31 pilotos que han ganado un gran premio. que han ganado una victoria, que han conseguido al menos una victoria. 32. Bien. 32 Son o bastantes 31. protagonistas. 32, 32. sí. Vale. Si no lo vemos nosotros aquí, ya la gente en el móvil lo va a ver menos. Vale, pues venga, que entonces pasamos. Pon la tabla de los 10 años. Vamos, de los 10 años. Sí. Esta es la tabla de los 10 años. Sí, mira, una de las cosas que quería enseñar de la tabla de los 10 años es que, o sea, la gente cuando dice que cualquier tiempo pasado fue mejor, nos rebobinamos, mínimo se rebobinan de 10 años más para atrás. Entonces me he centrado en estos 10 años para que veamos, de entrada lo primero que tengo puesto. De los 10 últimos títulos, 4 se han decidido en la última carrera. O sea, eso es brutal, o sea, más emoción imposible. Como he dicho antes, uno de ellos, uno de los 10 años, se ha decidido en la penúltima carrera. Es decir, 5 títulos se han llevado hasta la penúltima carrera. Esos son datos que arrojan que realmente esto es totalmente objetivo, que el motociclismo sí que es espectacular. Luego, tenemos, por ejemplo, una línea aquí que llama primer título en la categoría. Esto quiere decir el piloto que consigue su primer título en esta categoría. Por ejemplo, en 2013 fue Márquez, 2020 Mir, luego Quartararo y después Van Aert. O sea, en 10 años hemos tenido 4 campeones distintos. Que no son muchos, pero llama la atención el hecho de que en los 3 últimos años haya habido 3 diferentes. En los 3 últimos años, que es cuando la gente empieza a decir que no hay espectacularidad. Yo estoy muy convencido que muchas veces la gente cuando dice que no hay espectáculo, no es porque la carrera sea aburrida, que es verdad que la hay y ahora lo vamos a analizar, pero sobre todo es porque muchas veces sus pilotos preferidos no están delante. De hecho, ya lo vimos con Valentino Rossi, una vez que Valentino Rossi desapareció, no que se retiró ya el año pasado se retiró en 2021, sino en sus últimos años que ya no ganaba, la audiencia bajó porque los seguidores de Rossi
no veían las carreras porque no les interesaba. Yo muchas veces te he puesto el ejemplo de si yo veo a Rafa Nadal jugando un partido de tenis, lo veo, pero si es cualquier otro, no lo veo, porque no me interesa el tenis. Pero si veo una persona que yo tengo considerada como un héroe, pues sí me apetece verlo. Esto Correcto. pasa también un poco en el motociclismo. Pero a nivel de espectáculo, pues no se le puede pedir más al motociclismo. Sí que, bueno, sí que se le puede pedir, pero eso es otra parte que hablaremos ahora después. Seguimos con la tabla. Carreras que se han decidido en menos de una décima. En estos 10 años hemos tenido 10 carreras que se han decidido en menos de una décima. De hecho, en este último año hemos tenido 2 carreras que se han decidido en menos de una décima. Eso ya son datos muy objetivos. Nos puede parecer una carrera que no nos gustan los protagonistas y tal, pero que se decidan en menos de una décima. Esto os puedo decir que en la época de 500 pasaba muy de tarde en tarde y hay muy pocas. Si os ponéis a buscar, veréis que no, este número ha crecido en los últimos años. Pero Antonio, Carreras a mí me llama la atención sí, en esta tabla carreras decididas en menos de un segundo sí. son 13. Y 13 en 2022. en 2022, por favor. Y que alguien me diga que esto no es espectacular. Y luego, mira, luego otra cosa que le podemos pedir al motociclismo es que los protagonistas sean muy distintos. Ya lo hemos dicho en algún vídeo. Nosotros siempre intentamos, los sábados por la tarde, siempre sacamos un artículo en el que analizamos quién es el que tiene el mejor ritmo, quién es el que tiene el mejor ritmo con los neumáticos gastados, quién es el que tiene mejor palmarés en ese circuito. O sea, intentamos buscar todos los parámetros que nos den un indicio de quién puede ganar esa carrera. Y acertamos poquísimas veces. Y no porque no nos lo ocurremos, sino porque tenemos los datos allí. Bueno, si este piloto tiene este ritmo, es el que mejor llega con los neumáticos, si le da bien, aquí adelanta muy bien, la moto siempre ha ido aquí bien, ganó aquí el año pasado, este año tiene que ganar. Tenemos los datos del último entrenamiento. Y aún así llega el domingo y gana otro. Esto quiere decir que el motociclismo, que sea tan imprevisible, le da un plus de espectacularidad. En este caso, este año han ganado 7 pilotos distintos. 2 de ellos han logrado su primera victoria en la temporada. El año pasado fueron 8 y el anterior fueron 9. O sea, distinto. Pero, Antonio, ahí no es espectacular, sino igualdad, que es diferente. Sí, pero eso también lo que arroja es que el que haya más incertidumbre en los pilotos que pueden ganar una carrera, en los que haya un abanico más amplio, le da un plus de espectacularidad al deporte. Cuando siempre ganan los mismos, pierde interés. Bueno, ahí no estoy muy de acuerdo porque puede haber 3 pilotos que lo hagan muy espectacular, pero si termina uno a 2 segundos y el otro a 3 y van cambiando, pero bueno, yo creo Sí, que podría ser. sí, hay que diferenciar. A ver, ¿qué más? Vámonos a la siguiente tabla, que en la siguiente tabla vamos a hacer ya lo que en esta tabla es la misma que de las 21, pero centrada para poder hablar de estos 10 últimos años. Y ahora lo que he hecho ha sido, he cogido los últimos 6 años y he analizado carrera por carrera. Porque hay muchas veces que nosotros, una carrera, estamos hablando que son espectaculares cuando la incertidumbre se llega hasta el final. Pero no siempre es así. Por Sí, ejemplo, mira, perdona, aquí un detalle que quería apuntar es que los últimos 10 años es justo coincide con la llegada de Marc Márquez. sí, No sé. pero a pesar de que Márquez ha sido con diferencia indiscutiblemente el mejor en todos estos años, a pesar de ello, 3 títulos mundiales de la era Márquez se han decidido en la última carrera. Ajá, buen dato. Sí, Y uno señor. de ellos, él no era el protagonista, bueno, fue el protagonista indirectamente, pero los protagonistas eran Rossi y Lorenzo. Claro. Y a pesar de su gran dominio, tenemos que, por ejemplo, en la tabla esta veíamos que también en el año 2017 hubo muchísimos pilotos que ganaron carreras. Estamos viendo aquí que hubo pilotos que logran su primera victoria en la categoría. No. ¿Dónde está leche? Pilotos que han ganado. Por ejemplo, en 2016 hubo 9 pilotos distintos que ganaron. 2016 fue campeón del mundo y hubo 9 pilotos que ganaron carreras. Y pilotos que lograron ese mismo año su primera victoria en la categoría, 4 pilotos distintos se estrenaron por primera vez. En el año 2020, que él ya no está con el tema de la lesión, hubo hasta 5 pilotos que consiguieron su primera victoria. Pero bueno, estos datos, que son para que la gente se recree un poco y tal, y que yo creo que sí que arrojan lo que no que queríamos buscar, sino lo que al final la conclusión que sacamos es que el motociclismo sí que es espectacular. Vamos a verlo ahora en el tema de carreras espectaculares, lo vamos a ver en la última tabla. Y porque hay una cosa que yo quiero explicar, y es que nosotros estamos hablando hasta ahora con datos
objetivos, como son las carreras que se han decidido en menos de una décima, carreras que el podio se ha decidido en menos de un segundo, que eso nos daría la espectacularidad objetiva. Pero luego hay carreras, como por ejemplo, nos vamos a centrar en este año, no voy a rebobinar para atrás, simplemente iba a hablar de 2022. En este 2022, la carrera de Assen, Bagnaia sale primero, hay un primer roce ahí con Quartararo, pero Bagnaia finalmente consigue seguir primero, se escapa y gana la carrera en solitario y nadie le molesta. Pero nadie me puede decir que esa carrera no es espectacular, porque detrás sucede una serie de cosas, entre ellas Quartararo saca de pista a Aleix Espargaró regresa y hace una remontada impresionante y consigue el podium con un doble adelantamiento en la chicane de entrada en meta. Es una carrera que sí que es espectacular. Nadie me puede decir que esa carrera es un tostón porque el primero se ha escapado. Vale, no ha habido incertidumbre sobre el vencedor, pero la carrera ha tenido una espectacularidad en general bastante importante. Y esa la consideramos como carrera espectacular. Entonces, en esta tabla que veis, lo que he hecho ha sido introducir, veréis que pongo aquí carreras emocionantes, que son no solamente las carreras que llevan la incertidumbre hasta el final, que en este año hemos tenido varias, como por ejemplo los duelos que ha habido entre Enea Bastianini y Bagnaia han sido muy espectaculares, decidiéndose todo ello en la última vuelta y algunos decidiéndose los tres duelos que ha habido entre Bagnaia y Bastianini se han decidido en la última vuelta de carrera. Y encima todo teníamos dos pilotos de la misma marca, o sea, tenía más matices que si uno tenía que cumplir órdenes de equipo, o sea, ha tenido esa espectacularidad. Pues bien, carreras emocionantes este año hemos tenido 16 de un total de 20. O sea, realmente solamente 4 carreras han podido ser tostón. Que os digo yo que si también las vierais de otra manera no son tan tostón. Una carrera emocionante es aquella como por ejemplo la de Assen. ¿Qué situaciones son las emocionantes? Una carrera emocionante tenemos claro que cualquier carrera que se va a decidir al final es emocionante. Vale. Y luego hay otro tipo de carreras en las que, aunque no se decidan al final, en el transcurso de la carrera han pasado hechos muy emocionantes. Vale. Que han sido impactantes, han sido heroicidades o han sido cosas que han afectado a todos y que nos han llamado mucho la atención, que no han pasado desapercibidas para nada. Eso sería una carrera emocionante. Voy a poner un ejemplo. Esos dos criterios, ¿correcto? Sí. Entonces, mira, no quería rebobinar porque me quería centrar en el 2022, pero voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la carrera de Laguna Seca de 2008, la famosa del adelantamiento de Valentino Rossi en el sacacorcho a Casey Stoner. Esa carrera fue espectacular. Al final, Valentino, en la última vuelta, Stoner cometió un error y hizo que Valentino se escapara y en la última vuelta no ocurrió nada. Pero entre ellos dos, antes de que pasara aquello, antes del desenlace final, no tuvo emoción, pero hasta esas 5 o 6 últimas vueltas, la carrera fue increíble. Se adelantaron 15 veces entre ellos dos. Entonces, sí que fue una carrera espectacular. Vale. Aunque al final, la última vuelta fuera un paseo de Valentino. A eso me refiero. Esas son carreras que son espectaculares. Pues ese tipo de carreras emocionantes, este año hemos tenido 16 de 20. Hola. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y de esas, y aparte, ya vale que estamos hablando que a lo mejor para algunos no sean esas carreras emocionantes, pero es que carreras que se han decidido este año en la última vuelta, hemos tenido 9 carreras que se han decidido en la última vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando han pasado por la línea de meta y le han puesto last lap, no sabíamos quién iba a ganar. Que esos dos pilotos han tenido la tensión durante esa última vuelta y los dos tenían la opción de ganar. Pues de esas carreras, sí, eso está clarísimo. 9. Ese dato de las Ahora 9, te digo una ese cosa. dato, las 9 vueltas. Que me digan la Fórmula 1, que me digan otro deporte donde ocurre que en una temporada 9 carreras se han decidido en la última vuelta. ¿Sabes? Y luego, de esas 9, tengo otra línea aquí que pone decididas por adelantamiento en la última vuelta. De esas 9, 2 ha habido intercambio de posición en esa última vuelta. En 2 de ellas. Me parece que esto es lo que más arroja que ya no me he ido a los años anteriores, me estoy hablando de 2022. No podemos decir que a MotoGP le falta espectáculo. Espectáculo lo tiene. Claro, claro. Y la verdad es que los que lo critican, lo que deberían hacer es repasar tranquilamente estas tablas y ver la realidad de las cosas. Porque es que los números son demoledores, ¿no? Especialmente te vuelvo a decir, yo creo que desde en el 2020, estoy viendo aquí números, carreras emocionantes, no, porque fíjate, en el 17
15, en el 18, 15. O sea, no ha tenido que ver con la desaparición de Marc Márquez, ¿verdad? No. De hecho, realmente, si nosotros vemos a nivel de porcentajes, tenemos que carreras emocionantes hemos tenido en estos últimos 10 años, el 73% de las carreras han sido emocionantes. Tenemos datos como, por ejemplo, el 33% se han decidido en la última, títulos que se han decidido en la última carrera. Es decir, 1 de cada 3 títulos de los últimos 6 años se han decidido en la última carrera. Tenemos, por ejemplo, decidida en la última vuelta, tenemos el 33,64% de estos últimos 6 años. En estos últimos 6 años, 1 de cada 3 carreras se ha decidido en la última vuelta. Pero, por ejemplo, volviéndonos al 2022... Ese es buenísimo, ese dato, 1 mira, de cada 3. Sí, mira, en esta... o sea, si yo fuera Dorna, yo sacaría esta tabla para los patrocinadores, ¿no? Porque realmente, si alguien tiene que ofrecer MotoGP, o sea, estos datos, estamos hablando de un espectáculo, esto no lo da el fútbol, por ejemplo. El fútbol, que llegue la incertidumbre al final del partido, que la competición del título llegue tan al final del partido, no da. Normalmente se decide todo bastante antes. Son otro tipo de deportes, ¿vale? Claro, Pero, incluso en la Fórmula 1, lo que dices tú, en la Fórmula 1, y no, vamos, en Superbike también hay emoción en Superbike también hay en ese emoción. aspecto, porque hay 3 pilotos muy igualados, pero está muy, muy interesante. Sí, sí, este Mira, dato hace que uno reflexione sobre por qué ha perdido interés MotoGP. eso, claro, el MotoGP ha perdido muchos seguidores, pero yo tengo claro que no es por el tema de que ahora sea menos espectacular. Tenemos que hablar de otro tema que ahora vamos a hablar después, que no quiero que se me olvide, que es el tema de los adelantamientos. Pero aparte de eso, no ha perdido espectacularidad. O sea, ha perdido una parte del espectáculo, pero sigue siendo bastante espectacular. Un dato aquí curioso, y es que yo he puesto que ha habido 9 carreras que se han decidido en la última vuelta. Eso, repasando las 20 carreras de este año, he estado viendo realmente qué carreras realmente no se sabía quién iba a ganar. Pero si vemos las carreras que se han decidido en menos de medio segundo, ha habido 10. O sea, esa Wow. casi que la podía haber incluido dentro de esas 9 que se han decidido en la última vuelta, porque un piloto que entra a menos de medio segundo quiere decir que esto no es como antes. Yo me acuerdo de la época de 500 que le sacaban 7 segundos, pero en la última vuelta, sobre todo, se ponía a festejar la victoria y llegaban a un segundo. No era real porque había perdido en esa vuelta 6 segundos. Hoy en día no se relajan los pilotos de esa manera y no ha ocurrido este año. Con lo cual, esa carrera que hay de más, que está decidida en menos de medio segundo, no la he incluido porque realmente, a pesar de ello, se veía que no lo iba a coger. O sea, ya se sabía que iba a ganar el otro. Pero que estamos hablando de que son también carreras espectaculares. Sí, sí, está claro. Mira, Está hay una claro, es muy cosa. interesante, muy interesante. Mira, por ejemplo, cuando antes me preguntaba, es que ahora estoy leyendo aquí unas notillas que quería también explicar. Cuando antes me has preguntado, ¿qué son para ti las carreras que son emocionantes y que no se deciden en la última vuelta porque el vencedor ya se ha ido? Por ejemplo, mira, tengo aquí varios datos, ¿no? Para que la gente la entendiera mejor. Una de ellas es la primera carrera del año 2020, donde desgraciadamente Marc Márquez se lesiona. Esa carrera fue brutal. La remontada que hizo Márquez fue increíble. Al final, Quartararo ganó, le sacó al segundo el tiempo que le sacara en aquel momento a Viñales, pero esa carrera fue espectacular. Entonces, esas son carreras emocionantes, a pesar de que no había... El ganador estaba bastante claro. A esas cosas me refería. Luego, una cosa muy curiosa, y es que me he dado cuenta, dentro de todas estas carreras espectaculares, hay 5 circuitos que son los que normalmente ofrecen más espectáculo, que son Qatar, Assen, Silverstone, Phillip Island y Tailandia. Normalmente estos 5 circuitos siempre ofrecen mejores carreras. A ver, Y tienen repite despacio, a ver. Qatar. Qatar, Qatar. sí, Qatar bueno, siempre, aparte, encima todo no abre siempre una buena carrera. Ha habido muchas carreras que se han decidido en la última curva. vale, venga, sigue, Entre más. tenemos Assen. Assen siempre ofrece, o casi Vale, siempre ofrece, carreras muy espectaculares. más. Silverstone también nos deja carreras muy buenas. Podría poner varios ejemplos. Phillip Island es el clásico de las carreras. Desde que empezó en el año 89 siempre nos deja una carrera espectacular. Y Y Tailandia. Tailandia. Pues mira, de Tailandia esos, siempre ofrece carreras guapas. bueno, de esos, Tailandia, a ver, no, pero los anteriores, todos son circuitos sin frenadas fuertes. Sí.
Sí, sí. Todos. O sea, son circuitos donde, como dicen los pilotos, tienen que tener el flow, ¿no? Tienen que hacer flow. Pero es que no puede ser casualidad que en ese tipo de circuitos las carreras sean más emocionantes, ¿verdad? Mira, yo te digo, estos circuitos son, para mí había un circuito que era brutal, que era Nürburgring, ¿no? Que ya desaparece hace tiempo de los grandes premios, Hace al menos mucho de moto, tiempo. hace Hace ya mucho mucho. tiempo. Estos circuitos tienen curvas tipo Nürburgring. Y Nürburgring siempre ofrecía unos adelantamientos. No voy a decirte ya también Anderstorf, que también tenía ese tipo de curva, que también ofrecía ese tipo de adelantamientos que ofrecen estos circuitos, que son largas curvas con una aceleración muy fuerte al final de esa curva, una pequeña recta y una frenada al lado contrario. Qatar lo tiene, Asen lo tiene, Phillip Island tiene por 2 veces, Tailandia lo tiene, y normalmente eso siempre provoca que los pilotos se agrupen bastante en ese tipo de trazadas y se produzcan muchos adelantamientos. Claro, son circuitos muy rápidos y al final la velocidad es importante, ¿no? La velocidad te da mucha emoción. O sea, ver las motos ir muy deprisa y frenar poco, yo creo que forma parte del espectáculo. Qué bueno, me encanta. Ese dato me interesa, me gusta mucho. Qué bueno. Sí. Y bueno, me gustaría saber un poco la opinión de la gente de ver realmente la espectacularidad, porque otro debate distinto. Ah, espérate, antes de que se me olvide. Hay una cosa que nos preguntaron, uno de nuestros seguidores nos dijo que analizáramos también el tema de los adelantamientos. Es algo que también he empezado a hacer. De hecho, cuando me he puesto a ver estos 6 últimos años de carreras para recopilar, que no se me escapara ninguna a nivel de emocionante, y me he dado cuenta del tema de los adelantamientos. Es verdad que los adelantamientos han cambiado una barbaridad. Ya no se adelanta. Antes el clásico del adelantamiento era te sales del rebufo, apura un poco más la frenada o le quitas el sitio y te metes para adentro. Por ejemplo, en Jerez este año hemos visto que no había manera de adelantarse. Una carrera que fue espectacular porque teníamos a Bagnaia y por detrás a Quartararo, que siempre tenía la opción de en un momento de a ver si le quitaba esa décima y le ganaba, pero no tuvo la posibilidad nunca de acercarse para ganarle. Y en esa carrera, que Aleix Espargaró queda tercero, el mismo Aleix decía que era imposible adelantar, que en el momento que vio que se colaron, hubo un adelantamiento entre Márquez y Miller y él lo aprovechó para colarse, que si no hubiera sido por eso no podía haber Sí, pero adelantado. Antonio, fíjate, pensando en los circuitos que has dicho antes, claro, Jerez es un circuito donde se sale de una curva y enseguida se llega a la siguiente, pero en circuitos como Asen, como Qatar, que son circuitos sin frenadas, que que cualquier duda, el que no la tiene recorre un montón de metros, Sí. ¿verdad? De hecho, te voy a poner un ejemplo. En Jerez siempre se ha adelantado a final de recta de meta, a veces la Sí, curva Michelin, que es la número 2, y sobre todo en la curva de entrada de meta y en Draisa, bueno, curva Oidani y Pedrosa. Esos eran los sitios, las frenadas de Jerez. Este año, Márquez, para poder superar a Miller, lo hace en la curva Aspar, que no sé si la gente sabe, o sea, tenemos la curva de Dani Pedrosa, que es la antigua Draisa, que es la frenada más fuerte. Luego tenemos una curva de izquierda y luego tenemos la siguiente curva de izquierda antes de llegar a Nieto, que es un cambio de dirección. Por ahí por dentro es donde se le mete a Miller. que es Y en los rarísimo, adelantamientos, ¿eh? ahí no ha adelantado nunca nadie. Normalmente la gente lo que hacía es un adelantamiento tipo Nürburgring, como yo le llamo, que era quizás intentando acelerar más en la curva Spar y en el cambio de dirección meterse por dentro el Nieto. Pues no, Márquez no podía adelantarlo. Se tuvo que inventar ahí por el interior, pegar una inclinada brutal, tirar de neumático delantero ahí lo máximo posible, luego acelerar como un bestia para poder adelantar a Miller. Y este año hemos visto adelantamientos que antiguamente no veíamos. Sí, Si la carrera de Phillip Island es muy significativa. Si vemos todos los adelantamientos que se hacen este año, no fueron al final de red. Normalmente se intercambiaban posiciones o en la frenada que hoy en día se llama frenada Jan Miller, o en la frenada de final de recta, o en la frenada de la bajada, ¿no? Y esta vez no, era en el cambio de dirección de la curva 1 a la 2, claro. donde tanto Ring como Márquez superaron a Bagnaia. Sí, sí, Estaban sí. vendidos en el resto del circuito. Entonces, otro clásico de adelantamiento que hemos tenido este año, el de Quartararo a Miller en la chicane de Austria. Es que nadie pensaba que ahí podía adelantarlo. Se inventó un adelantamiento, cambió su trazada, le metió un hachazo por dentro, el otro sorprendió totalmente. O sea, Sí. hemos estado viendo cómo los pilotos han tenido que inventar una nueva forma de adelantar en cada circuito, porque realmente ahora cuesta más trabajo adelantar. Eso sí que es cierto. A pesar de todo eso, no le falta espectáculo a MotoGP. Claro. Pero sí que es verdad que probablemente por todo el tema de la aerodinámica, probablemente no, seguramente por todo el tema de la aerodinámica,
hemos visto menos adelantamientos en las carreras y circuitos en los que es mucho más difícil adelantar, como ha ocurrido este año en Jerez. El año que viene han quitado el sistema este de bajar la moto delante y a lo mejor eso puede cambiar un poco el tema de los adelantamientos. Ya lo veremos y ya nos lo contarán los pilotos. Pero, en Hay fin. una cosa que está clara y es que una vez que todos los pilotos tienen algo, o sea, todos los equipos ya disponen del dispositivo trasero, disponen de la ronda, o sea, ya una vez que tienes, ya no te ofrece ninguna ventaja y para el espectáculo no le hace ningún bien. Yo soy partidario de quitarlo, porque yo sé que también detrás es lógico pensar que se han hecho una inversión económica y un incremento en la tecnología, un avance en la tecnología que lo pongan, pero realmente no se necesita. O sea, el espectáculo no lo necesita y ellos no ganan absolutamente nada con esto. Por lo cual sería eliminarlos para dejar de evolucionarlos y yo creo que se ganaría en espectacularidad. Es como lo que hablamos siempre, que las motos vayan a 350 o vayan a 300, el espectador no nota la diferencia. Y Claro. sí que lo único que estamos provocando que las escapatorias cada vez sean más grandes, que haya circuitos en los que dentro de poco no podamos ir, porque no hay escapatoria suficiente, porque las motos cada vez corren más. Sí, Y pero también, Antonio, a los ingenieros esto les importa un pito. Ya sabes ya, cómo son. Ellos, cuanto más corra su moto, cada vez más rápido. Ellos, los ingenieros funcionan de otra manera. Ellos no cuidan por el espectáculo, sino por la tecnología. ¿Sabes? Esto a alguien sí. les tiene que parar los pies, como dices tú. Sí, Alguien les yo tiene que parar los simplemente pies. por buscar argumentos que vayan a favor del espectáculo. Y Claro. sobre todo, el tema, ¿por qué MotoGP ha perdido espectadores? ¿Tú qué piensas? ¿Te digo yo mi opinión? Dilo. Mira, yo lo tengo muy claro. MotoGP ha perdido espectadores porque nunca ha sido un deporte de llegar a muchas masas, pero sí ha sido un deporte que ocasionalmente ha llegado a esas masas. Ese momento ocasional se ha perdido con el tema de que las carreras no son en abierto. Para mí, que me encantan las carreras, el formato que tenemos ahora, que las puedo ver cuando quiera, las veces que quiera, que tengo todo, tengo cualquier entrevista, tengo cualquier entrenamiento, para mí es brutal. Pero yo tengo claro que el espectador ocasional, ese espectador que un domingo se pone a ver la tele, si no están abiertos, no las va a ver. Si esa persona no la va a ver, sus hijos no las van a ver. No vamos a tener seguidores. No es lo mismo, el fútbol está por todos lados, está muy popularizado, pero el motociclismo no es el fútbol. Entonces, el motociclismo, si perdemos a esos espectadores ocasionales, no se van a enganchar nunca. Si yo de pequeño, con la primera vez que vi una carrera, yo me quedé fascinado, si hubieran sido encerrados en mi familia, que no hay tradición ninguna por el motociclismo, yo no, lo mismo hubiera pasado desapercibido por mi vida. En mi casa, toda mi familia ve las motos porque yo soy un friki del motociclismo. Y todos son seguidores y tienen sus pilotos preferidos y tienen sus circuitos preferidos y se levantan conmigo a ver las carreras, sea a la hora que sea. Todo eso está muy bien, pero porque hay una tradición en mi familia. O sea, que yo he iniciado en mi familia. Pero ese espectador que nace nuevo está totalmente anulado. Hoy en día no veo, en mi época, cuando tenía 16 años, cosas así, todos los amigos hablábamos de motos, nos gustaba todo esto. Esto no ocurre hoy en día. Yo no Claro. veo a los chavales hablar de motos, no los veo ahí. Se ha perdido eso. Y se ha perdido porque no son en abierto. Esa es mi Ya. opinión. Yo pienso que la retirada de Valentino le ha hecho un flaco favor a MotoGP, porque los circuitos, el 70% era amarillo y Sí, mucha gente iba a los circuitos atraído por Valentino Rossi, por un lado. Por otro lado, está claro que el tema de promocionar el campeonato no se ha llevado bien. Tanto es así que la Fórmula 1 está explosionando y MotoGP ha ido claramente hacia abajo. Hay que trabajar y esto lo dice todo el mundo, en nuestro vídeo con Máximo Rívola que podéis ver en el canal, lo dice claramente, hay que cambiar la manera de promocionar MotoGP. Y después, insisto, la desaparición de Valentino, más la desaparición también de Marque durante 2 años, nos ha faltado un héroe. Y entonces hay que construir un héroe. Un héroe que en la Fórmula 1 lo tienen en el Verstappen este holandés, en el tenis lo tienen en no sé dónde, pero bueno, esto es tema a lo mejor para otra historia. muy bien. Pues nos quedamos por aquí, ¿no?
simplemente un matiz más. Nosotros hemos hablado ahora de MotoGP, siempre nosotros hablamos de MotoGP, aunque este año hablaremos también de Moto2 y de Moto3. Decir que, por ejemplo, en Moto3 este año ha habido espectáculos, siempre hay espectáculos en Moto3, pero, por ejemplo, hace 2 años el fenómeno Pedro Acosta fue algo que si hubiera sido en abierto hubiera llegado mucho más lejos, hubiera crecido un mini héroe ahí, un potencial héroe, hubiera crecido ahí de forma muy fuerte en el público, que eso se ha perdido. Moto2, que normalmente son carreras, el otro día uno de nuestros seguidores decía, Moto2, máxima igualdad y son un peñazo las carreras. Y es verdad, las carreras suelen ser las más aburridas. Aún así, este año ha sido bastante espectacular. Título decidido en la última carrera, encuentro entre los dos pilotos que se luchaban el título varias veces. Y en definitiva, vuelvo a reivindicar que MotoGP, el espectáculo en las carreras no le falta. Así que tienen que buscar en otro lado. De acuerdo en que hagan la sprint race, para nosotros mejor, pero eso no va a solucionar el problema, pienso yo. Muy bien. Pues nos quedamos por aquí. Nada. Las tablas las tenéis disponibles en la web de pecinogp.es. Acordaros, las podéis ahí ver tranquilamente, analizarlas, verlas en tamaño en ordenador o algo así, que vale muchísimo la pena. Pues nos quedamos por aquí, ¿no? Perfecto. Hasta luego, chicos. Hasta Por la cierto, próxima. me voy a ver Avatar esta tarde, así que 3 horas y media. Ya os diré si hay espectáculo o no. Hasta luego. Hasta luego.